En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede en nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hoy tenemos como invitada a la doctora Belinda Ivette Beltrán Salinas. Ella es egresada de la Facultad de Odontología de la Autónoma de Nuevo León. Su especialidad es en maxilofacial, que la tomó en el Hospital Central de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí. Tiene también maestría en Administración de Servicios de Salud y además un doctorado en Ingeniería de Materiales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahora pues nos va a explicar un poco más qué es eso de la ingeniería. Bienvenida, Belinda. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Saúl. Un placer y te agradezco la consideración de invitarme a tu programa. Gracias por venir. Oye, precisamente, ¿qué es esto de ingeniería de materiales? ¿Nos podrías explicar? A mí Sí, es una especialidad, es un doctorado que se encarga de la investigación en ingeniería de materiales en general. Mi doctorado, que aún está en proceso de defensa, de tesis, se trata en ingeniería de materiales, pero con acentuación en implantes dentales. O sea, materiales que se usan. Materiales que se usan en la cavidad oral o en el macizo facial. En cuanto a tu motivación para enseñar a futuras generaciones de odontólogos en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te motiva a hacer esa labor? Mi más grande motivación es la de compartir el conocimiento. Poco o mucho que podamos tener cualquier maestro, yo creo que una de las emociones más grandes que puede tener un maestro con verdadera vocación, primero es la de enseñar y después ver el fruto de la enseñanza en los colegas. Entonces, principalmente es dejar un legado a la comunidad para generaciones futuras. Ya, qué bien. En cuanto a tus metas y aspiraciones futuras en tu profesión, ¿qué nos comentarías, Belinda? Bueno, dentro de mis metas futuras están en continuar con la investigación y tener un impacto internacional también y promover la educación a nivel internacional, no nada más nacional. Qué bien. Ya entrando en materia, ¿cuáles son los problemas dentales más comunes que tratas en tu práctica diaria? Los problemas dentales más comunes son la cirugía de los terceros molares, es decir, cuando un órgano dentario está impactado, cuando hay la típica tercera molar que se inflama cuando va saliendo, todos la conocemos como la muela del juicio. La muela del juicio. Ese es, digamos que la patología más común que nosotros vemos en cuanto a la inflamación de la encía, o sea, la pericoronitis que se hace cuando va erupcionando el diente o el tercer molar, eso es lo más común. Sin embargo, vemos también mucho de implantología, de implantes dentales, o sea, reponer los órganos dentarios que hacen falta. ¿Cuál es el papel de la cirugía maxilofacial en la corrección de problemas de mordida y alineación dental y cómo beneficia a los pacientes? Bueno, yo creo que la función más importante para la corrección de estas deformidades, hay deformidades de diferentes tipos. A veces crece demasiado la mandíbula, a veces crece poco, el maxilar a veces crece mucho también, o crece poco, y al corregir estas deformidades, pues beneficia a los pacientes no nada más en mejorar la oclusión, la mordida, en masticar mejor los alimentos,
además de que eleva la autoestima también de los pacientes. Sí. Entonces tiene un impacto importante en la población. Bien. ¿Cómo afecta la cirugía maxilofacial la calidad de vida de los pacientes precisamente en términos de sus funciones de hablar, de comer? Por ejemplo, en los pacientes que sufren de una secuela del labio y paladar hendido, al no corregirse esta patología o este tipo de patologías, los pacientes sufren mucho para la fonación, para poder articular las palabras de manera adecuada. Entonces, afecta de manera importante en la fonación y en la masticación en este tipo de patologías, también en las deformidades dentofaciales o en los pacientes inclusive con secuelas de cáncer en donde hay que retirar un segmento del tejido óseo y entonces queda un defecto importante. Entonces la no atención afectaría de una manera importante en la masticación, en la función, en la fonación y sobre todo en la socialización también de los pacientes en la comunidad. Y sabemos, bueno, los seres humanos somos seres sociables. Entonces el no socializar afecta mucho la autoestima y la salud mental de los pacientes. Sí, cuando se tiene un problema de ese tipo, sobre todo cuando niños, luego son el que las padece reciben muchas bromas y sí, bueno, se le castiga, ¿verdad? El bullying, ¿verdad? O sea, bullying, sí. Existe el bullying. A veces, por ejemplo, hay patologías como el frenillo que está corto y los pacientes requieren de procedimientos quirúrgicos de la lengua para poder articular mejor las palabras y que puedan ellos pues evitar precisamente este tipo de acciones que se presentan en diferentes niveles, ¿verdad? Escolares. ¿Cuáles son los avances más recientes en la cirugía maxilofacial y cómo han beneficiado a los pacientes? Los avances más recientes, sin duda, ha sido la cirugía virtual. Hoy en día, el tener en una tercera dimensión los prototipos para planear una cirugía nos han reducido los tiempos quirúrgicos de manera importante. La cirugía de mínima invasión también implica un impacto en la disminución también de los tiempos quirúrgicos y al disminuir el tiempo quirúrgico, pues el paciente se inflama menos y la recuperación es mucho mejor y mucho más rápida. Y sin duda también pues es la inteligencia artificial, que también algunas tecnologías nos ayudan a identificar ciertas patologías, lesiones, tumores con mayor rapidez. Muy bien. Precisamente continuando con los asuntos tecnológicos, ¿cómo la tecnología ha impactado la cirugía maxilofacial y ha mejorado los resultados de los pacientes? Precisamente en cuanto a las tecnologías, mencionaba, bueno, ahora existen equipos que antes no existían o mucho más rápidos o de mayor precisión, desde las sierras para cortar instrumental que contienen luz, que tienen LED, que son de más alta velocidad, que son mucho más precisos. Esta tecnología impacta también en la precisión del trabajo quirúrgico al momento de intervenir a un paciente y disminuye los tiempos también, ¿verdad? La tecnología del láser también influye para la disminución de inflamación, coagula al mismo tiempo. Entonces, estas tecnologías siempre que están en constante movimiento, se están actualizando constantemente, pues tenemos que ir nosotros también adaptándonos a estos cambios y usarlos también, ¿verdad? Para ofrecerle a nuestros pacientes pues lo mejor. Cierto. ¿Los pacientes de ahora sufren menos que sus abuelos o que sus...? Pues yo creo que sí, porque además es por la educación, ¿verdad? Con el paso del tiempo, al tener simplemente las redes sociales, como esto que estamos haciendo ahora, el tener esta comunicación
más fácil a través del WhatsApp o de cualquiera de las aplicaciones, el tener el acceso a la información, pues los pacientes y la población tiene más acceso a todo esto, entonces más rápido acuden a la atención y entonces sí se puede prevenir y se sufre menos. Además de que ahora, bueno, pues se utiliza también mucho la sedación intravenosa o la anestesia general, que antes no se ofrecía con tanta frecuencia, sí se ofrecía, pero no con tanta frecuencia o con tanta seguridad. Hace 50 años o 60 años la anestesiología no era tan segura como hoy en día. Tenía más riesgos con la utilización de ciertos gases o ciertos fármacos. Hoy en día son más seguros y es mucho más frecuente poderle ofrecer a un paciente una sedación, por ejemplo, intraoral, si el paciente es odontofóbico o si el paciente tiene este temor, ¿verdad? Pues el llevarlo a un quirófano para dormirlo o sedarlo, pues es muy seguro hoy en día y entonces el paciente sufre menos, definitivamente, sí, ¿verdad? Le va mucho mejor porque dice, ay, no, yo prefiero que me seden y no saber de nada de lo que me están haciendo. Y la verdad es que también es más fácil para el profesional trabajar, ¿verdad? Porque sí, sabemos que el paciente está tranquilo, está bien cuidado y nosotros podemos ofrecer también un trabajo bueno y de calidad. Ya, qué bien. ¿Qué tecnologías o técnicas emergentes en cirugía maxilofacial consideras más prometedoras para el futuro de tu especialidad? La inteligencia artificial es lo que está hoy. Aunque vamos, que le pregunté a la inteligencia artificial, ¿verdad? Al GPT chat, ¿cómo puedo ser más competente que tú? O sea, ¿cómo puedo ser mejor que tú? Y me contesta, bueno, sin duda la inteligencia artificial está diseñada para ciertos procesos y hacerlos mucho más rápido y conseguirlo más rápido. Sin embargo, la inteligencia artificial no tiene la capacidad que tiene un ser humano. Y entonces me dice, desarrolla habilidades del ser humano. Si quieres ser mejor, desarrolla habilidades del ser humano. Crea relaciones profundas, relaciones sinceras, ser ético con el trabajo a nivel profesional y el resolver dilemas o problemas difíciles, casos difíciles. Eso también no lo puede hacer la inteligencia artificial. Sin embargo, pues es una tecnología, digamos, emergente que hoy en día pues va a servir también para el futuro de la cirugía maxilofacial. Que no es mañana, el futuro es hoy, precisamente. Sí, ahora recuerdo que a los pacientes nos da más nervios es el ruido del taladro que usan. Ahí la tecnología no ha mejorado mucho. No nos ha ayudado, no nos ha ayudado nada. Sí han mejorado. Antes eran mucho más ruidosas, han mejorado muchísimo. Hay muchas piezas de mano que son silenciosas, sin embargo siguen haciendo ruido. O sea, por más que compremos o que consigamos y que nos hagamos de una pieza de mano silenciosa, sigue para nosotros haciendo ruido y más para el paciente. Sí, ¿verdad? Se estresan los pacientes, nos estresamos. Sí, ¿no? El puro ruido es suficiente. Por eso muchas veces el ofrecimiento pues es la sedación, ¿verdad? Sobre todo cuando hay mucha ansiedad es preferible sedarlos. ¿Nos explicarías la importancia de la cirugía maxilofacial en la mejora de la salud bucal y facial de los pacientes? Sí, bueno, la cirugía maxilofacial es muy importante porque oral y maxilofacial. La cirugía oral es todo lo que involucra la cavidad oral o la boca y la cirugía maxilofacial el macizo facial. Entonces, el impacto-beneficio que tiene la comunidad al ser atendida, sobre todo con prevención o previniendo infecciones, por ejemplo, que es una de las patologías o de las lesiones que más vemos a nivel público, pues son las infecciones
ocasionadas por los órganos dentarios que no fueron atendidos, sí. Y esas infecciones van diseminándose hacia otros espacios y que puede involucrar inclusive hasta la vida, ¿verdad? De los pacientes. Entonces, el impacto de la atención pues es inclusive también, no nada más para mejorar la calidad de vida, sino también su salud y la vida propiamente. Cierto. Uh-huh. ¿Qué consejos le darías a las personas para mantener una buena salud oral y prevenir problemas que requerirían de cirugía maxilofacial? Lo que yo les recomiendo es asistir con su dentista general o con un especialista en cirugía maxilofacial y hacer una radiografía panorámica de control anual. Esa es la recomendación para poder detectar problemas a tiempo, como quistes que se estén formando de manera silenciosa, que no hay signos, no hay síntomas, pero que como un hallazgo se pueden encontrar quistes que después secundariamente se infecten o que empiecen a destruir la mandíbula y que se requieran tratamientos invasivos o agresivos. Eso y el tratar los focos de infección que puedan presentarse, ¿verdad? Desde las muelas del juicio, que estas pueden ser un foco de infección importante, hasta esas piezas dentales que no han sido atendidas y que traen alguna lesión, y sobre todo si los pacientes además tienen otras enfermedades sistémicas como diabetes, pues facilita, es como un medio de cultivo ahí muy bueno y facilita a que esa infección se propague. Entonces, la sugerencia o la recomendación es acudir por lo menos una vez al año y tomarse una radiografía panorámica, que puede ser bidimensional o puede ser un estudio en tercera dimensión también, para que se puedan identificar problemas y poder prevenir, ¿verdad?, en el futuro. Algo de lo que me viene ahora a la mente, algo de lo que padecemos, pues yo creo que, no sé qué porcentaje de la población, pero la mitad de la población a lo mejor me atrevo a sugerir, de precisamente las molares, las muelas del juicio famosas, ¿no? Uh-huh. Que pues creo que todo el mundo los tenemos que quitar o tenemos que hacer algo para esas muelas. Sí. Lo que sucede es que el espacio de la mandíbula, conforme la evolución del hombre al paso del tiempo, va siendo cada vez más pequeña. Entonces también no hay espacio para que los molares puedan erupcionar de manera correcta. Y ahí es en donde se dificulta también la higiene en la parte muy posterior, y al dificultarse se crea caries y posteriormente una infección importante y hay que retirarlas. La verdad es que en la mayoría de los casos pues solo dan problemas, ¿verdad? Entonces lo mejor es retirarlas, sí, que la edad ideal es después de los 14, hasta antes de los 20, 21 es la edad ideal, pero si no, bueno, si está indicado, por supuesto, porque no todas las terceras molares estarían indicadas retirarse, pero en la gran mayoría les puedo decir que el 90% de los pacientes sí lo necesitan. Bien. ¿Puedes compartir ejemplos de casos en los que la cirugía maxilofacial haya tenido un impacto transformador en la apariencia facial y la autoestima de una persona? De uno de mis pacientes. Ajá. Pues mira, tenemos muchos casos que transforman vidas. Son casos en los que recuerdo el caso de una paciente que vino con nosotros porque pues recibía precisamente mucho bullying en la escuela por una deformidad importante en la mandíbula. Su crecimiento había sido importante, entonces nosotros le llamamos prognatismo, tenía un prognatismo mandibular importante y bueno, recibía mucho bullying desde la secundaria. Entonces se fue preparando a esa paciente y una vez que la intervenimos, cambió su vida por completo, no nada más la función en su masticación, sino que su vida cambia a nivel de autoestima,
se volvió la representante del grupo de su escuela, socializó mejor, su salud mental también se estabilizó. Entonces, por todas estas agresiones que ella recibía en la escuela y pues bueno, o sea, tiene un impacto importante no nada más en la función, sino también en la salud mental de los pacientes. Cierto. Sí. ¿Cuáles son las diferencias claves entre la cirugía maxilofacial pediátrica y la de adultos? ¿Y cómo abordas los desafíos específicos en cada grupo? En cada grupo. En los niños, bueno, la diferencia definitivamente es la anatomía. No, un paciente pediátrico no significa, al menos en cirugía maxilofacial, no significa que es la misma anatomía pero en pequeñito, no. Hay muchas variables anatómicas en los niños, entonces la diferencia es esa, la anatomía, y lo que implica atender a unos y otros, al paciente adulto, pues es desde los estudios que se deben de realizar, las valoraciones previas que deben de realizarse para llevarlos a un quirófano de manera segura, y pues también los tratamientos, porque de acuerdo a la edad hay tratamientos que se pueden hacer en los adultos y hay tratamientos que no se deben de hacer en los niños, aunque sea la misma enfermedad o la misma patología. Ya. Entonces, pues va a depender ahora sí de cada caso de cómo se deba de resolver, va a depender de qué lesiones o qué enfermedades tengan. Ya. Gracias, sí. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones compartidas que sigues con los pacientes al planificar una cirugía? Una vez que llega el paciente al consultorio y que sabemos el diagnóstico, que ya tenemos sus estudios de laboratorio, que ya tenemos sus estudios de imagen y demás, hacemos un plan de tratamiento primero con varias propuestas. Hay casos en los que podemos tener una opción A, una opción B y una opción C, y hay pacientes que nada más tenemos opción A o opción B. Entonces, una vez que le ofrecemos al paciente las opciones, el mismo paciente nos ayuda a tomar las decisiones, porque al final de cuentas el paciente es quien decide qué hacer con su cuerpo. Nosotros no podemos decidir qué hacer con su cuerpo. Simplemente le ofrecemos: mira, este es tu diagnóstico, este es tu plan de tratamiento, puedes tener estas opciones, ventajas y desventajas de cada uno de ellos, y ya el paciente nos ayuda con la decisión. Muchas veces los pacientes nos hacen una pregunta muy difícil, ¿verdad? De que, y si yo fuera su hermana, ¿qué decidiría? ¿Verdad? Entonces tratamos siempre de ofrecerle lo mejor a los pacientes, y en ese proceso de atención, para poder tener una calidad, pues necesitamos de un equipo de trabajo. Entonces, gracias al equipo de trabajo que nos ayuda con el seguimiento de nuestros pacientes, eso también pues nos ayuda a poder tener un éxito, ¿verdad? En la gran mayoría de ellos. Bien. ¿Cómo se prepara un paciente para una cirugía maxilofacial y qué pueden esperar durante ese proceso de preparación? Sí, va a depender de cuál sea el diagnóstico, ¿verdad? Puede ser desde una infección, a lo mejor para una cirugía ortognática por una deformidad dentofacial, o puede ser un paciente con una secuela del labio y paladar hendido, o un paciente de trauma facial o de una tumoración en la mandíbula. Entonces, dependiendo del diagnóstico, va a ser la preparación. En general, como se preparan antes para ser intervenidos en quirófano o para programarlos, pues primero se les solicitan sus estudios de imagen, ¿verdad? Y sus estudios de laboratorio. Biometría hemática, química sanguínea, tiempos de sangrado, tiempos de coagulación. Si son pacientes que son mayores de 40 años, por protocolo se debe de solicitar una valoración prequirúrgica por el Servicio de Medicina Interna, en donde se le solicita un electrocardiograma, tele de tórax, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que puede esperar el paciente? Pues
que salga bien de todos esos estudios para que pueda cumplir los criterios para poder ser intervenido. Sí. Si es un paciente cardiópata, pues tendría que valorarlo su cardiólogo. Si es un paciente hepatópata, tendría que valorarlo su hepatóloga o su gastroenterólogo, quien esté manejando al paciente, para llevarlo a las mejores condiciones, ¿verdad? Y poder asegurar el éxito de la cirugía. Ya. ¿Cuál es tu enfoque en la atención al paciente y cómo te aseguras de que se sientan cómodos y bien atendidos durante el proceso? El enfoque principal es atender la solicitud del paciente, o sea, su padecimiento por el que viene. Ese es el enfoque, ¿verdad? Resolverle su problema. Cierto. O sea, viene por un problema, lo tengo que resolver. Ese es el enfoque principal. Y después enfocarnos en la prevención de todo lo demás. O sea, si hay situaciones que traiga el paciente, que no estemos enfocados en ese momento, ayudarlos a prevenir para que el paciente no presente futuras lesiones o inclusive que no se complique, ¿verdad? ¿Cómo trato de hacerlos sentir mejor? Escuchándolos primero, ¿verdad? Sí. Escuchar qué es lo que necesitan, por qué vienen, cuál es su problema. Muchos de los pacientes necesitan ser escuchados. A veces han estado con un profesional y otro, y una de las cosas que me dicen muchos de los pacientes es que el otro doctor no me escucha, no me escuchó, ¿verdad? Entonces me enfoco en escuchar primero cuál es su problema o el motivo por lo que acude a mi consulta, y luego, bueno, me enfoco en atender eso y posteriormente trato también pues de ganarme su confianza, ¿verdad? Y bueno, es un proceso de tiempo, que lleva tiempo el ganarse la confianza del paciente, pero pues tratamos de hacerlos sentir bien de esa manera y con el seguimiento también por parte de todo el equipo de trabajo. Cierto. Bien. ¿Cuáles serían tus consejos para los pacientes que desean buscar una segunda opinión antes de someterse a una cirugía? El mayor consejo que les puedo dar es que al momento de pedir una segunda opinión o una tercera opinión, que es muy válido, nada más cerciorarnos de que este profesional o esta profesional sean expertos en ese tema, ¿verdad? Porque la cirugía maxilofacial es muy amplia y muchas veces se tiene mucho expertise en ciertas lesiones o patologías, y entonces nada más pues cerciorarnos de que esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial, que cuente con todas sus credenciales y que tenga expertise en el tema. Bien. Ahora, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando estudiar una carrera en odontología y específicamente en la cirugía maxilofacial? Bueno, si les interesa estudiar odontología, lo primero que yo creo que deben de sentir es un espíritu de servicio, ¿verdad? Eso es muy importante, y amor a servir, ¿verdad? Y a mejorar la salud bucal de los pacientes. Entonces, el consejo que puedo dar es que estudien, que se preparen y que también traten de tener algunas visitas con algún profesional, ya sea de manera privada o puede ser en la misma facultad de odontología, acercarse con alguno de los maestros que los puedan orientar y que puedan tener como un panorama, ¿verdad? Un recorrido, hacer entrevistas incluso a diferentes profesionales que les ayude a orientar su vocación también hacia la profesión que ustedes quieran ejercer. Si es la odontología, qué padre, bienvenidos, cuenten conmigo. Cuando necesiten alguna orientación, con mucho gusto, pero sí es bien importante tener ese espíritu y ese amor a la profesión, porque cuando uno hace las cosas que te gustan
con amor, pues el éxito como quiera va a llegar en algún momento. No es rápido, porque no es así, hay que trabajar mucho, pero sí va a llegar. Bien, gracias. ¿Puedes y en cirugía maxilofacial, perdóname, sí. En cirugía maxilofacial también. Bueno, pues si ya eres odontólogo y quieres hacer cirugía maxilofacial, mi mayor consejo también es que te vayas acercando a los hospitales, a los programas. También hay muchos videos también en el YouTube, pero es mejor presencialmente vivir una experiencia o estar cerca de algún profesional, algún especialista con quien puedas, pues desde iniciar tal vez algún trabajo, o preguntar por algún trabajo, o solicitar a lo mejor alguna estancia de corto tiempo como observador en alguna de las instituciones, en cualquier programa del país. Yo creo que el tener ese contacto te da una visión de lo que es realmente la cirugía maxilofacial, y es la mejor manera en la que te puede ayudar también el tener ese contacto a tomar pues una decisión correcta, porque pues ahora sí que pues es una decisión para toda la vida, ¿verdad? Cierto. ¿Nos compartirías un caso memorable en el que enfrentaste un desafío inesperado durante una cirugía maxilofacial y cómo la resolviste? He tenido muchas, ya en estos 25 años de experiencia, pero una que recuerdo sin duda es un sangrado que tuve en una paciente durante una cirugía, que fue algo que no nos esperábamos, y bueno, gracias a Dios se logró resolver mediante las técnicas de hemostasia, y logramos encontrar el vaso que estaba sangrando, pero sí fue algo que nos había sacado de control, digamos, en ese momento, porque pues no nos esperábamos. Pero gracias a Dios, satisfactoriamente salió bien el paciente y logramos controlar ese sangrado. Qué bien. Estamos a punto de terminar la entrevista, Belinda. ¿Nos quisieras agregar algo que no hayamos tocado y que sea de interés para nuestros seguidores? Pues me gustaría agregar que tratemos de a los compañeros, colegas y a los futuros odontólogos y futuros cirujanos maxilofaciales, que tratemos de apegarnos a trabajar con la ética, ¿verdad? Apegados a ella, que son valores que son difíciles de llevar a cabo así al pie de la letra, pero yo creo que eso nos ayuda también a ser mejores y ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes. Entonces, que fue algo que le pregunté a la inteligencia artificial, ¿verdad? Le pregunté precisamente al GPT chat, ¿verdad? Como ya les había mencionado hace rato, ¿cómo puedo ser mejor? Bueno, desarrolla habilidades relacionadas con la ética, porque las cuestiones éticas la inteligencia artificial no puede. O sea, por ejemplo, si tiene que tomar una decisión de un dron que tiene que soltar algo, un regalo, vamos a decir, en alguna parte, pues no puede decidir si aquí lo necesitan más o acá lo necesitan menos. No tiene la capacidad de decidir en dónde voy a dejar esto, ¿verdad? O en dónde no puede tomar esas decisiones cuando ya tiene un objetivo específico. Entonces, sin embargo, el ser humano, nosotros sí podemos tener esa capacidad de discernimiento, de discusión, de resolver casos complejos. Entonces, pero todo tiene que ser apegado a la ética, que es algo que la inteligencia artificial todavía no puede, ni tampoco puede compartir el conocimiento. Es algo que también nos contestó, ¿verdad? Cuando tú compartes y transfieres el conocimiento, pues te haces también un mejor ser humano, y es algo que la inteligencia artificial no puede competir todavía. Cierto. Y la ética es importante, vaya, en tu profesión y en cualquier actividad, ¿verdad? Muy bien, pues gracias, Belinda, por asistir y contestar estas preguntas hablando de negocios. Al tener buena salud, pues seremos más productivos, ¿verdad?
Muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí contigo. Gracias. Amigos, les agradecemos su atención y que nos sigan en nuestro blog, que siempre publicaremos información interesante como la que ahora acabamos de obtener de la doctora Belinda. Hasta pronto, que la pasen bien.